Bien, arrancamos la segunda parte entonces. Bien, vamos a hablar ahora acerca de las infecciones virales. Hay cosas importantes que saber acerca de ellas. La más importante es saber de que son de las infecciones más difíciles de identificar radiológicamente y clínicamente también, pero también son las de las infecciones más difíciles de tratar, son las que peor pronóstico pueden llegar a tener y donde el papel del radiólogo entrenado es fundamental porque si nosotros no lo sospechamos, en principio puede que llegue a ser muy difícil, porque de estos son los menos frecuentes para el diagnóstico etiológico a través de una pérdida o lo que fuese, ¿sí? Vamos a hablar acerca inicialmente de la influenza, ¿sí? El virus Haemophilus influenzae tiene cuatro subvariedades importantes, de las cuales las dos primeras, que serían la A y la B, son las que tienen algún tipo de neurotropismo, ¿sí? Es decir, que les gusta el sistema nervioso central. De las dos, la B es la que está vinculada a epidemias y la A es la que está vinculada a las pandemias, ¿sí? Nosotros hemos tenido una hace unos años. Sepan que desde el punto de vista clínico van a existir algunas entidades clínicas con las que se manifiestan estos pacientes. La primera de ellas va a ser la encefalopatía necrotizante aguda. Otros pueden tener el síndrome de Rey, ¿sí? Con la asociación a la administración de aspirina. Otros pueden tener las convulsiones febriles, que son las más frecuentes. De las convulsiones también pueden tener mielitis y otros pueden manifestarse también con síndrome de Guillain-Barré. Desde el punto de vista radiológico, las encefalitis solas, ¿sí? Las encefalopatías por influenza, pueden tener un aspecto muy heterogéneo de presentación. Pueden ser, por ejemplo, pueden tener algún compromiso gangliobasal, de tronco o también de sustancia gris o sustancia blanca, es decir, pueden estar en todo lado. Pero una característica que puede estar especialmente asociada a las encefalopatías por influenza, perdón, son las lesiones del cuerpo calloso, las lesiones tipo Clox, ¿sí? Estas lesiones se van a localizar, como vemos acá, a nivel del esplenio del cuerpo calloso, en este ejemplo manifestado por una hiperseñal en difusión y una caída de la señal en el mapa de ADC, como se ve acá. Eh, pero bueno, esta sería uno de los tipos de manifestaciones, ¿sí? Otra manifestación clínica que puede tener el correlato radiológico puede ser la encefalopatía necrotizante aguda, que estos son altamente mortales por el síndrome de respuesta inflamatoria con el que suelen continuarse y se pueden poner de manifiesto desde las imágenes con lesiones que comprometen de manera característica los tálamos de forma bilateral y simétrica, pero también sepan de que este compromiso podría ser también, podría estar extendido hacia los cuerpos estriados y podría tener este refuerzo de tipo anular simétrico, pero también podría tener sangre dentro de estas lesiones. Entonces, pacientes en un contexto de una infección viral con lesiones en tronco simétricas, con compromiso preferente de tálamos y cuerpos estriados, con refuerzo anular, quizás levemente heterogéneo de forma central y algo de hemorragia, es sugestivo de una encefalopatía o algún tipo de encefalitis por influenza. El compromiso por convulsiones febriles, como cualquier otro, puede tener un compromiso principalmente a nivel de los hipocampos. Bien, entonces, ¿qué es importante saber también de ellos que tienen estos resultados pobres o catastróficos que les decía? Pero también sepan de que el compromiso que van a llegar a tener estos pacientes puede ser dado tanto por el daño directo de los virus como por la respuesta inmune de los pacientes. Ok, entonces tenemos este ejemplo de esta señora de 83 años encontrada en su domicilio con deterioro del sensorio y confusión. Esta señora entonces tenía en las imágenes de resonancia magnética, los cortes axiales, la lesión o el compromiso, eh, primero que nada en flare y algo también en difusión, quizás un poquito más difícil de ver, con la baja señal manifestada aquí en el mapa de ADC, pero bueno, la representación flare insular principalmente a este nivel es bastante característica y acá a nivel temporo-occipital también. Y este refuerzo que puede llegar a tener de manera cortical, periférica, con un compromiso, si nos vamos unos cortes más abajo, principalmente de las caras anterior e inferior del lóbulo temporal,
así como del sistema límbico. Esta localización temporal y del sistema límbico es muy característica de las encefalitis por virus de herpes, perdón, simple tipo 1, ¿sí? Estas entonces van a ser características en su forma de presentación, principalmente a nivel de los niños y en los adultos mayores, en los ancianos. Tienen una alta tasa de mortalidad en caso de no ser tratadas. Y cuando la patología sucede en un paciente con más de 50 años, lo que se piensa es que hay una reactivación del virus de herpes simple. Las características clínicas, como todas las encefalopatías, van a estar manifestadas por fiebre, cefalea y alteración de la conciencia, y estas, por su localización preferente sobre el lóbulo temporal y sistema límbico, en un gran porcentaje, como se ve ahí, van a estar asociadas a convulsiones. Sepan que desde el punto de vista de las imágenes va a haber una manifestación un tanto distinta, bastante distinta, en los recién nacidos, en los niños y en los adultos mayores. En los recién nacidos va a haber un compromiso mucho más difuso y menos característico del herpes. Y dentro de los chicos mayores y de los adultos van a tener este compromiso más típico, pero también sepan de que el realce, por ejemplo, que puede ser leptomeningio o parenquimatoso, solamente va a estar presente en la fase subaguda del herpes y no en la fase aguda. En la fase aguda, la manifestación principal o la protagonista va a ser la difusión y la alteración de la señal en T2 y FLAIR. Entonces, de esta manera también sepan que en los adultos una característica morfológica de las lesiones va a ser el compromiso asimétrico, ya dijimos temporal y límbico, y en los chicos una característica morfológica va a ser el compromiso multilobar, pero también el engrosamiento cortical. El herpes virus simple tipo 2 con origen en el herpes genital, sepan que también pueden comprometer la mucosa oral y al comprometer la oral o la mucosa facial en general puede generar un herpes facial. Son los vinculados por su localización genital a las encefalopatías neonatales por infección a través del canal de parto infectado, ¿sí? Las manifestaciones clínicas pueden llegar a ser bastante similares a las del herpes simple tipo 1 y van a tener algún tipo de preferencia por el lóbulo frontal y el temporal y no tanto por el límbico, ¿sí? Una característica, digamos, un tipo de manifestación clínica que podría llegar a tener el correlato radiológico se da en la meningitis linfocítica recurrente benigna asociada a este tipo de herpes virus, que se va a manifestar con un realce o engrosamiento meningio difuso, con o sin alteración del parénquima. Entonces, en pacientes con antecedentes de infección por herpes genital, pueden encontrar un refuerzo paquimeningio con cierta predisposición frontal o temporal, y esto podría estar asociado a una meningitis linfocítica recurrente benigna. El virus zoster es otro virus bastante interesante. Tiene dos tipos de presentación, la varicela y el herpes zoster o la famosa culebrilla. La varicela, obviamente todos la conocen y se la vincula con la infección primaria, generalmente dada en los chicos. Y el herpes zoster, quizás uno de los más interesantes, se da por una reactivación del virus latente. Sepan de que este virus, una vez adquirido, se esconde en algunos lugares de preferencia. Y estos lugares van a ser el ganglio trigeminal, el ganglio del nervio facial, es decir, el ganglio geniculado, y algunos ganglios de la región dorsal. ¿Qué es lo que sucede? Este virus en algún momento de la vida se reactiva y se pueden llegar a producir erupciones vesiculares unilaterales dolorosas, pero con una distribución dermatomal. Esto clínico ustedes lo saben. Puede tener un compromiso centrípeto o un compromiso centrífugo, siempre en el sentido de los dermatomas, y las manifestaciones neurológicas que puede llegar a tener pueden ser todas estas. Es una de las más importantes dentro de los virus, ¿sí? Vamos a pasar a mostrar un par de ejemplos. Por ejemplo, este varón de 55 años que presenta una parálisis facial derecha, que el día previo a la consulta, además asocia a otodinia, inflamación y la presencia de una erupción vesicular en el pabellón auricular del lado derecho. Entonces, si analizamos las imágenes, ambas son axial y coronal post contraste
quiero que presten atención en primera instancia al refuerzo del conducto auditivo interno. Este es un conducto auditivo interno normal y acá hay un pequeño refuerzo de aspecto lineal que se corresponde probablemente con el nervio facial intracanalicular, mejor visualizado en sus segmentos laberíntico y timpánico. Y fíjense cómo brilla el ganglio geniculado de este lado respecto al contralateral, no tiene refuerzo del otro lado. Y si uno le pone un poquito más de ganas a la imagen, inclusive puede estar bastante, digamos, sugestiva la presencia de realce inflamatorio de la pared del conducto auditivo externo a este nivel, inclusive de las partes blandas o del pabellón auricular. Entonces, el dato a llevarse es pacientes con parálisis facial que además en ese lapso temporal asocian la aparición de vesículas ampulares o de lesiones típicas del zóster en pabellón auricular o en cualquier región de partes blandas alrededor del oído o inclusive a nivel del cuello. Se puede tratar de una reactivación de este tipo de virus y esto tiene un nombre, se denomina el síndrome de Ramsay-Hunt. También lo vimos en la clase de oído el año pasado. Este es otro caso, se trata de una femenina de 28 años que acude por manifestar o quejarse por una neuralgia trigeminal del lado derecho. Este es un caso un poco más difícil y acá lo que llamaba la atención era la presencia o en realidad sí, el nervio trigémino del lado derecho tenía un menor volumen respecto al contralateral. Este no es un corte parcial, lo traté de buscar a propósito para que se ponga de manifiesto este adelgazamiento respecto al contralateral, pero no era un único hallazgo. Fíjense acá en el sagital, este nervio trigémino derecho, perdón, que está de acuerdo, digamos, a la clínica. Fíjense lo delgadito que era en la reconstrucción sagital. Y otro dato interesante era que, a diferencia del lado izquierdo, donde se podía observar una cueva de Meckel bastante normal, con el contenido líquido a este nivel, el Cavum de Meckel o la cueva de Meckel del lado derecho estaba prácticamente desaparecida. En realidad no es que estaba desaparecida, sino no se aprecia muy bien acá, estaba ocupada por un material hipointenso y sí tenía una reducción del tamaño del Cavum, es decir, estaba parcialmente colapsada. No le hicimos imágenes post-contraste a esta paciente, pero por la manifestación clínica terminaron haciéndole un abordaje quirúrgico y encontraron todo un debris infeccioso, una aracnoiditis, que en este caso, haciendo un reinterrogatorio a la paciente, también descubrimos que tuvo una erupción vesicular, creo que en el pecho, en este caso. Lo que se interpretó entonces es que fue una aracnoiditis posherpética. Bien, entonces, algunos datos que debemos llevarnos sobre esta patología es que no solamente tiene estas dos formas de presentación, sino como vimos la lista súper larga, puede manifestarse como meningitis, cerebelitis, manifestaciones en tronco con compromiso de pares craneales, mieloradiculopatía, complexitis con radiculitis, las mielitis que presentan suelen ser de segmento largo, el síndrome de Ramsay-Hunt que ya lo revisamos, el herpes zóster oftálmico es muy frecuente, ¿sí? Dentro de las ramas del trigémino que pueden ser afectadas por una reactivación de herpes zóster. Una de las más importantes, la más importante por lejos, fíjense, 75%, es la rama oftálmica porque tiene mayor cantidad de células amielínicas. Es por esto que se suelen comprometer más y se manifiestan con necrosis retiniana aguda y neuritis óptica retrobulbar. Desde las imágenes, principalmente lo que ponemos de manifiesto es la alteración de la señal del nervio óptico, pero también puede tener algo de arteriopatía cerebral focal, similar al compromiso meningio que veíamos en los casos anteriores, pudiendo formar estenosis unilateral, como se ve acá en la arteria cerebral media derecha, y con la manifestación, en este caso, de una lesión isquémica en territorio de las arterias lentículo-estriadas. Es tan importante esto en el contexto de un virus de varicela zoster que se le ha atribuido el 35% de los ACVs arteriales en niños como causa etiológica. Bien, pasamos a otro, y este es el virus de Epstein-Barr, que tiene
dos cosas importantes para decir. Las encefalopatías por Epstein-Barr pueden tener un patrón de imagen característico con el compromiso de cuerpos estriados de forma bilateral y simétrica, que puede manifestarse por hiperseñal en difusión, con la caída de NEMAPA S, y por hiperseñal muy importante en las secuencias T2 y FLAIR en estas mismas localizaciones. Otro dato importante a saber del virus de Epstein-Barr es que existe una entidad denominada la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante, que también lo han debido ver en la clase de inmunocompromiso e infecciones. Sepan que pueden existir linfomas post-trasplante de órganos sólidos o hematopoyéticos. Acá lo importante para llevarnos en relación al agente causal específico que es este, es saber que si ustedes tienen en el contexto un paciente con múltiples lesiones de tipo tumorales, intracraneales, como se veía acá, por ejemplo, con la presencia de estas lesiones restrictivas en órbita derecha, quizás alguno acá en la región postvulvar del lado derecho, y con algún compromiso que estaba descrito en esta imagen traída de la literatura a nivel del seno cavernoso derecho, y creo que también del lado izquierdo. Múltiples lesiones tipo tumorales o restrictivas intracraneales en un paciente post-trasplante. Ustedes pueden sugerir que esto tenga un origen linfoproliferativo, es decir, que sean realmente tumores de tipo linfoide y pueden estar vinculados o asociados al virus de Epstein-Barr. Esa sería como que la enseñanza de esto. Otro famoso del momento es el dengue. El dengue, digamos que no es de preferencia del dengue el compromiso del sistema nervioso central. Es un virus no neurotrópico, pero se ha descrito el compromiso por dengue y cuando está presente, se cree que este podría haber llegado al sistema nervioso a través de macrófagos infectados y se puede poner de manifiesto en las imágenes a través del compromiso talámico y de cuerpos estriados también de forma bilateral, con o sin restricción, con realce periférico y con hemorragia central, similar a lo que veíamos en algunos de los casos anteriores. Otro que ya estaba olvidado, pero que aparentemente está apareciendo nuevamente, sería el sarampión, ¿sí? El sarampión está digamos que disminuido en su incidencia por la administración de las vacunas, pero se cree que hay nuevas cepas o subtipos virológicos que pueden llegar a estar comprometiendo nuevamente y generar manifestaciones tanto clínicas como neurológicas similares. Y de todo esto hay, digamos, dos cosas puntuales que deberíamos llevarnos. Es que en un paciente con antecedente de falta de vacunas, por ejemplo, la moda de los antivacunas, con una infección que ponga de manifiesto un compromiso parietal y occipital bilateral, es un lugar, digamos, de predilección para los virus de sarampión, ¿sí? A esto se le puede denominar panencefalitis esclerosante subaguda. Estos sí son un poco más conocidos y se tratan de los enterovirus, dentro de los cuales el más conocido era, y por ahí sigue siendo también el polio. Hay nuevos subtipos más allá de la vacunación que también se están poniendo, o se cree que podían tener algún tipo de predilección por el sistema nervioso central. De ellos, de todos estos enterovirus, los que pueden ser más neurotrópicos, se cree que son el 68 y el 71, ¿sí? Estas serían sus abreviaturas. Y morfológicamente lo que pueden producir es un compromiso por hiperseñal T2 FLAIR y también compromiso en difusión y algo de restricción, pero en un lugar específico que sería la cara posterior del tronco encefálico, condicionando, por ejemplo, una romboencefalitis. El antecedente acá tendría que ser una infección viral en los chicos con sintomatología gastrointestinal o pulmonar, como suelen ser las causadas por enterovirus, ¿no? Y si el compromiso va hacia la médula espinal, una afección predilecta como la del polio y como la de esta familia suele ser por la de las astas anteriores, con el consecuente compromiso de neuronas motoras y la clínica de parálisis flácida. Pasamos entonces a ver las infecciones parasitarias y estas son importantes, sobre todo porque son las más descuidadas.
¿sí? La más importante de ellas es la cisticercosis por lejos. Y para darnos una idea de eso, vamos a revisar ahora en un ratito algunos datos epidemiológicos. Arranquemos con la hidatidosis y luego al final nos concentramos en el cisticerco. La hidatidosis entonces es una infección rara en el sistema nervioso central, pero deberíamos pensarla, por ejemplo, en un paciente que tenga datos epidemiológicos positivos en relación al ciclo de la infección y la presencia de lesiones quísticas, principalmente uniloculares, pero como en este caso también podrían ser septadas o multiloculares, pero de una forma menos frecuente. Uno debería pensar también dentro de los diferenciales en una hidatidosis cerebral. Otro ejemplo es la esquistosomiasis, y la esquistosomiasis a la esquistosomiasis se le ha descrito dos tipos de compromisos, uno a nivel cerebral y otro a nivel espinal. Dentro del compromiso cerebral, la lesión hiperintensa en T2 y FLAIR, digamos que bastante subjetiva, pero algo que podría darle un sello en el contexto epidemiológico y clínico correcto, podría ser este refuerzo de tipo arboriforme que tiene no solamente las lesiones por esquistosomiasis a nivel cerebral, sino también pueden llegar a tener las lesiones a nivel de la médula espinal, ¿sí? A nivel espinal, entonces, la manifestación va a ser una mielitis transversa, sobre todo, con una manifestación y localización clínica de caudequina, y este compromiso difuso, edematoso de la médula espinal y el realce tipo arboriforme, ¿sí? Recuerden la esquistosomiasis y el refuerzo arboriforme. La malaria, por ahí un poco menos frecuente para nosotros, puede tener algunos datos morfológicos, radiológicos característicos en el contexto nuevamente epidemiológico correcto. La afectación talámica con hemorragia petequial, multifocal y subcortical puede estar vinculada a la malaria. Y nos concentramos en la cisticercosis, que va a ser con la que todos nos hemos o nos vamos a encontrar en algún momento. Está dentro de la lista de enfermedades desatendidas, que quiere decir que los esfuerzos en investigación y en salud en los países de todo el mundo es insuficiente para la cantidad de personas contagiadas o las personas que viven con esta infección al día de hoy. Entonces, fíjense dónde estamos y fíjense la cantidad de países endémicos que tenemos alrededor. Por ahí la Argentina no es un país endémico de por sí, pero con la cantidad de migración que existe, tenemos un montón de pacientes importados con esta infección. Es la enfermedad parasitaria más común de todas que compromete el sistema nervioso central, y sepan que más de 50% de las personas infectadas van a permanecer asintomáticas. Un poco para recordar y tener claro el ciclo de la neurocisticercosis o del ciclo de la tenia solium, digamos, como otro tipo de presentación, sería el ciclo natural, es las heces contaminadas por los huevos de la tenia, son consumidas por el cerdo, ¿sí? El cerdo entonces absorbe a través de la mucosa gástrica los huevos. Y estos se convierten en larvas y finalmente se convierten o se enquistan o se producen los cisticercos, y estos se alojan en los órganos parenquimatosos del cerdo, principalmente en los músculos. Esta carne mal cocinada es ingerida por los hombres y está a través del circuito gastrointestinal en un estadio, digamos, de cisticerco. No ingresa a la mucosa a través de la mucosa gástrica del hombre, sino a través del tracto gastrointestinal se convierte, perdón, en el huésped definitivo de la enfermedad, generando las larvas adultas o las tenias características de este tipo de patología, y obviamente esto completa el ciclo consumiendo nuevamente el cerdo y lo mismo, ¿no? Acá la neurocisticercosis se produce cuando el hombre, por algún motivo, consume comida infectada con heces o
que contienen huevos de la tenia y va a ser la función de huésped intermediario, como lo era el cerdo, ingiriendo esto en larvas y estas van a ser absorbidas a través de la mucosa gástrica y depositadas como cisticercos en los órganos parenquimatosos. Y de esta manera, entonces, se van a conformar los cisticercos en los órganos que conocemos, músculos, hígado y cerebro, entre los más frecuentes, y así se produce la neurocisticercosis. Este es un paciente, por eso es importante tener el dato epidemiológico. El paciente, este estudio se hizo en Ushuaia, es decir, en la Patagonia, en el extremo más, lejano en la región sur del país. Sin embargo, el paciente era oriundo de Bolivia y venía por control de algo que ya se conocía, porque esto en realidad ya se conocía, pero también manifestaba cefalea. Y acá encontrábamos en la tomografía la presencia de estas imágenes hiperdensas, que son calcificaciones con distribución parenquimatosa preferentemente cortical. Pero fíjense en los otros planos de observación a nivel del corte sagital, principalmente en el cuarto ventrículo existía esta especie de dilatación, ¿sí? Con una densidad similar a la del líquido cefalorraquídeo. Y si a este paciente le hacíamos una resonancia magnética, pudimos identificar, quizás de una forma un poquito más un poco ayudados por las secuencias T2 de alta resolución, la presencia de una imagen quística que ocupaba la parte inferior del cuarto ventrículo con una intensidad de señal algo distinta a la localizada o por dentro, pero por fuera del quiste, pero dentro del cuarto ventrículo, y tenía una imagen nodular excéntrica en el borde posterior, que esta puede tener algo de difusión, no es la imagen característica, pero puede tener algo de difusión. Me refiero a este nodulito chiquitito excéntrico, y puede ser también, o puede tener también un efecto blooming, ¿sí? Que bueno, no se veía en este caso, que consistía en un cisticerco intraventricular, ¿sí? Un quiste por neurocisticercosis intraventricular que condicionaba este edema periependimario, pero a nivel del cuarto ventrículo, y condicionaba en su momento la hidrocefalia, perdón, la hidrocefalia, que en este caso estaba tratada a través de la colocación de un catéter de drenaje, por eso les decía que era un control. También en algún momento, ante la sospecha de obstrucción, se le hizo la dinámica del líquido cefalorraquídeo, donde se puede apreciar la adecuada señal eh, que atraviesa los espacios subaracnoideos, perdón, anterior, posterior, pero a nivel del acueducto de Silvio no atraviesa nada. Eso es porque existía este quiste que generaba una suerte de obstrucción a este nivel. No todos los pacientes con cisticerco ventricular van a tener necesariamente hidrocefalia. A veces el quiste suele ser algo móvil y estos pacientes pueden llegar a tener como una especie de hidrocefalia temporal, y a esta digamos que manifestada o incrementada por cierto tipo de posiciones, como recostado o algunos, en realidad lo más lógico es pensar en esta localización que cuando se ponen de pie se obstruye más. Y ya este fenómeno, digamos, dinámico de signos de hipertensión endocraniana producidos por un quiste intraventricular se denomina síndrome de Bruns. Esto consistía entonces en una neurocisticercosis intraventricular. Bien, ¿qué podemos decir de la neurocisticercosis? Podemos decir que van a tener manifestación clínica por inflamación, en el caso de que la localización de la lesión sea intraparenquimatosa, es decir, el edema o la reacción inflamatoria alrededor va a ser lo que va a producir la convulsión o la cefalea o el déficit motor o el deterioro neurológico, de acuerdo a lo que corresponda. Y las localizaciones, las que se localizan a nivel extraparenquimatoso, como las que son a la que se localiza a nivel intraventricular o a nivel de los espacios subaracnoideos o cisternas basales, van a generar un compromiso por efecto de masa y por obstrucción, que es lo que les estaba explicando hace un momento. Sepan que los cisticercos eh, van a tener fases que son descritas típicamente en los libros y que tienen el correlato radiológico. Esta sería la secuencia. La primera
es la etapa vesicular con la formación del quiste y la presencia del escolex, en este caso sí, con un foquito restrictivo excéntrico. Y cuando esta imagen deja de ser bien definida y sin compromiso parenquimatoso y llega a tener marcado edema perilesional, vamos a pasar al compromiso o a la etapa coloidal, que va a ser el que es más sintomático clínicamente. Posteriormente, cuando reduce el edema y reduce el compromiso inflamatorio manifestado también por el refuerzo que podría tener alrededor del quiste, y va a tener una leve pérdida de la morfología, este quiste haciéndose un poquito más chico y con una señal un poco más hipointensa en T2 y FLAIR, vamos a pasar a una fase nodular granular. Y cuando vamos a ver solamente lesiones nodulares de baja señal en T2 y en secuencias de susceptibilidad principalmente, estamos ante una etapa calcificada y estas suelen ser mejor visualizadas por tomografía. Bien, tenemos este otro caso, otro paciente oriundo de Bolivia, femenina de 46 años, trastornos sensitivos del lado izquierdo y sí estaban muy bien justificados por la presencia de esta lesión quística, que en este caso estas se las traigo para ponerles de manifiesto la importancia de ver el parénquima alrededor. Fíjense el ligero edema cortical por el efecto de masa que tenía el quiste, muy chiquitito, y quizás también puesto un poco de manifiesto por la ligera hipointensidad de la sustancia blanca inmediatamente subcortical a este nivel, el efecto restrictivo del Escolex y la importancia de los volúmenes T2 en pacientes con sospecha de neurocisticercosis, sobre todo para la identificación de los quistes extraparenquimatosos, los que comprometen los surcos, las cisternas y los ventrículos. Sí, fíjense qué bien se define la pared del quiste y qué bien se define el Escolex. Son de mucha ayuda estos volúmenes T2. Y vamos a hablar dos cosas de las infecciones fúngicas y las dos cosas que podemos decir es que son lesiones raras, en inmunocompetentes mucho más raras todavía. De hecho, las descritas generalmente se describen desde su punto de vista clásico, morfológico, en inmunosuprimidos, por lo tanto, esto no nos corresponde. Entonces, como conclusiones, clasificamos a las patologías y decimos que es importante entenderlas, las que comprometen el sistema nervioso central desde su aspecto etiológico, pero también entenderlas desde su evolución natural. Para eso es imprescindible conocerlas. También conocimos algunas etiologías infecciosas que muestran características típicas o distintivas en su forma de presentación y revisamos los diagnósticos diferenciales de algunas y algunas consideraciones generales desde el punto de vista también clínico, para encarar los estudios y epidemiológico, ¿no? Bien, de esta manera entonces concluimos la clase de infecciones. Hay mucho más que hablar. Si quieren hablar de algo más específico, bueno, lo podemos hacer después. Y si alguien tiene dudas sobre lo que hemos hablado el día de hoy, hasta ahora, los escucho. Tenemos 6 minutos de sala todavía. Mientras voy a dejar de grabar.